Hola, hola de nuevo en nuestra asignatura Psicología Educacional. Soy la profesora Victoria. Hoy vamos a abordar las teorías del aprendizaje, específicamente las teorías del desarrollo cognitivo según Piaget y Vygotsky. Les voy a relatar un poco los objetivos de la unidad 2, que son analizar los procesos de aprendizaje y desarrollo, teorías del desarrollo cognitivo de Piaget y de Vygotsky, ilustrar los procesos del pensamiento según los propulsores del desarrollo cognitivo, explicar los fundamentos de cada uno, determinar las implicancias en el proceso educativo. Les voy a hablar de las tendencias del pensamiento, que son ideas o fundamentos sostenidos, defendidos por Piaget. Él nos describe lo que es el desarrollo cognitivo. Ustedes ya también lo habrán dado en psicología del desarrollo. El desarrollo cognitivo se refiere a los procesos de la mente, a los procesos del pensamiento y a todos los factores intrínsecos que forman parte del desarrollo cognitivo, como la memoria, la atención, la percepción, la motivación, entre otros. Nos dice que depende de 4 factores: la madurez biológica, la experiencia en el ambiente físico y social, la transmisión social. Piaget le dio mucha relevancia a la madurez biológica. La madurez biológica se refiere a los cambios programados genéticamente, que tienen que ver con la capacidad innata del niño. Nos mencionó acá unos términos muy importantes para comprender al pensamiento. El pensamiento es capaz de lograr el equilibrio, dice. El equilibrio es el balance entre los esquemas del pensamiento y la nueva información. El balance es, digamos, es el justo, es el lineamiento justo donde se produce el aprendizaje. Cuando queremos aprender algo, pensamos, analizamos y resolvemos algún tipo de operación o resolución de problemas. La organización. La organización es el proceso continuo de ordenamiento de información y experiencias en sistemas o categorías mentales. La adaptación. La adaptación es un proceso muy importante según Piaget. Es lo que nos permite el ajuste al entorno, la adaptación, la ambientación, digamos. No vamos a poder sobrevivir sin este proceso de adaptación. Bueno, nos menciona la asimilación. La asimilación quiere decir que los individuos utilizan sus esquemas existentes para dar sentido a las informaciones del medio. La acomodación es la alteración de los esquemas existentes. Es el cambio en el esquema, es el cambio en el sistema de la mente. Tanto la asimilación como la acomodación forman parte de la adaptación. También nos mencionó qué son los esquemas. Son sistemas de categorías mentales, de lo que percibimos y experimentamos. Nosotros en nuestra mente, en nuestro pensamiento, nosotros organizamos las informaciones en esquemas. Esto sería un ejemplo de organización. Los niños en su aprendizaje empiezan a clasificar por categorías generales. Estas categorías generales incluyen dentro de su espacio los subtítulos o las subcaracterísticas en este caso, ¿verdad? Que también se refieren a elementos fundamentales incluidos dentro de esa categoría general. Esta es la manera correcta en que la mente, el cerebro, ubica, organiza, arregla las informaciones que provienen del ambiente. Acá hay otro ejemplo de esquema mental o mapa conceptual también le llamamos. Este mapa conceptual describe, por ejemplo, a la psicología misma, que es el estudio de los procesos mentales y del comportamiento. Parte de una categoría general, de un concepto general, incluye en él características, subdefiniciones que hacen al concepto en general. Acá ven ustedes antecedentes, también están los enfoques, la definición y el desarrollo
de la psicología, en este caso en México, ¿verdad? Pero con los fines de ejemplificar, yo creo que ya les va a servir. Es la manera de organizar, es la manera que nosotros podamos sacarle realmente el provecho al pensamiento. Si nosotros queremos estudiar así un material de una forma desorganizada, de una manera desmotivada, el cerebro no va a organizar este mapa, o sea, todos estos aprendizajes. Les voy a hablar ahora del análisis de las etapas de Piaget. Para las intervenciones psicoeducativas se deben identificar las funciones del pensamiento de cada etapa del desarrollo cognitivo. Es muy importante identificar estas características en cada etapa. En la etapa sensorio-motor, el pensamiento desarrolla habilidades como la permanencia del objeto y acciones dirigidas hacia la meta. La etapa sensoriomotora se caracteriza ahora porque el niño se vincula con el ambiente a través de los sentidos y a través de la motricidad, de la actividad motora o actividad motriz. En la otra etapa, preoperacional, el pensamiento adquiere la capacidad para la función semiótica. Se refiere a la capacidad de utilizar símbolos, gestos, lenguaje para representar mentalmente acciones u objetos. En estas dos etapas ya hay dos diferencias. En el primero, el pensamiento todavía se vuelca a acciones motoras, les había dicho yo. En esta etapa preoperacional, el pensamiento se centra ya en un nivel representacional, ya opera a nivel mental. Eso es muy importante. Por eso que los niños desarrollan sus capacidades con los dibujos, con la imaginación, y es muy importante estimular la creatividad en esta etapa. Otras operaciones como el pensamiento reversible y el egocentrismo los limita para entender el mundo. Algunos conceptos que están acá pueden profundizar en el libro de Anita Wolff, que ustedes también lo van a ir leyendo a la par que yo les voy explicando estos aspectos generales, ¿verdad? Acá vemos al niño en la etapa sensoriomotora y también vemos a los niños en la etapa preoperacional. Como ya les había dicho y les voy a recalcar, es muy importante que se identifiquen estas características. Van etapa tras etapa, van desarrollando, van adquiriendo más habilidades, más competencias. Seguimos con el análisis de las etapas. Las etapas de las operaciones concretas. En estas fases se caracteriza por el pensamiento práctico. Las características básicas de la etapa son el reconocimiento de la consistencia lógica del mundo físico. Acá yo les hablé de características básicas. Hay muchos otros logros, por ejemplo, la clasificación de objetos, la categorización. Ellos saben la seriación, ellos saben clasificar por tamaño, por objetos, por categorías, como les había dicho, por colores, por formas. La seriación que lo utilizan para la suma, para la resta. Es muy importante esta etapa de operaciones concretas para desarrollar todo aquello que tiene que ver con la experiencia. Por eso es muy importante que los niños en la etapa escolar experimenten acciones prácticas, o sea, actividades de aprendizaje en el campo, en la práctica, que ellos toquen, que ellos estén en contacto con los objetos de aprendizaje. En la etapa de las operaciones formales nos referimos a los adolescentes, aproximadamente del 7º grado, ya en la pubertad, empieza a cambiar la mente de los niños, de los jóvenes. En este caso, los adolescentes desarrollan tareas mentales vinculadas con el pensamiento abstracto y la coordinación de distintas variables, razonamiento hipotético deductivo, estrategia de resolución de problemas en las operaciones formales. Esta estrategia de resolución de problemas se refiere, por ejemplo, a resolver operaciones algebraicas, operaciones en la física, química. Son, digamos, capacidades que ellos utilizan en materias mucho más complejas ya, donde un individuo empieza identificando todos los factores que podrían afectar un problema y después deduce y evalúa sistemáticamente soluciones específicas. El adolescente también es egocéntrico.
también eso puede afectar un poco su pensamiento. A veces son muy cerrados en las ideas y justamente el motivo es este egocentrismo. Se vuelven bastante ego. O sea, todo lo que a ellos les importa, eso es lo más importante. Entonces a veces eso afecta un poco la objetividad, pero no obstante, debemos potencializar esas habilidades, esas destrezas, que ellos lo van a ir adquiriendo cada vez con más aprendizajes. Voy terminando esta parte de Piaget. La explicación sobre Vygotsky lo haría en el otro video porque es muy limitado el tiempo que nos dan en los videos y no se puede explicar todo en una velocidad así bastante rápida, ¿verdad? Porque o si no, no se va a entender. Ya voy terminando con 2 imágenes. Niños de la etapa escolar son, como les dije, estas etapas son tan importantes. Por eso que la función del psicólogo educativo no solamente es con los niños, sino también con los padres, con los maestros, para que ellos cada vez más estimulen experiencias de aprendizaje, para que ellos puedan cada vez adquirir más habilidades. Y esta figura me representa mucho al adolescente. Este es el adolescente. El adolescente tiene que estar así. Es así como debemos potenciar el pensamiento del adolescente, ese pensamiento abstracto. No debemos, desestimar las situaciones de aprendizaje. Hay que ir mucho más allá. No quedarnos con las lecciones teóricas simplemente, no quedarnos con los conceptos. Eso lo tienen en el teléfono. Hay que ir más allá, hay que exponerles a situaciones problemáticas en las que ellos deban innovar, deban aportar ideas y no ser siempre repetidores de teorías o de ciertos conceptos que ya están, sino ir creando, ir mucho más allá. Bueno, jóvenes, esto corresponde a la primera parte del video. Ya iniciaremos después con Vygotsky.